arrancar. Ver esto. Denme 2 minutitos. Ahí estamos. Perfecto. Ahí arrancamos. Muy bien. A ver, esperen que acá configuramos en YouTube. Estamos saliendo en 4 plataformas al mismo tiempo. Hemos sumado Instagram. La primera vez que estoy sumando Instagram. Nunca fui muy amigo de Instagram. Hemos sumado Instagram. Ahí está. Y ahí estamos saliendo por... Perfecto. José Enrique, ¿cómo anda mi hermano querido? Gracias por estar ahí, mis hermanos de YouTube. Así que Natalia Figueroa, gracias a todos por estar ahí conectados. Bueno, ayer tuvimos un dolor de cabeza con el estudio este. El libro más difícil de la Biblia, para mí. Incluso más difícil que Apocalipsis, porque se va a mezclar símbolos, historia, Biblia, profecía. Y bueno, este libro hay que estudiarlo muy tranquilos. Así que ahí quiero ver cómo está el grupo. Quiero ver cómo están ahí. Los TikTokers, espero que se conecten como se conectaron ayer, que fueron muchos. Así que... Vanessa, ¿cómo estás, Vanessa? Ángel Osunu, Mec L. Abraham Sánchez, ¿cómo anda mi hermano querido? Steven Gómez. Muy bien. Bueno, ¿cómo le fue ayer? ¿Cómo terminaron? Con la cabeza a punto de explotar ayer, ¿no? Con este estudio. Bueno, Agustín Barrios, ¿cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? Bendiciones desde Medellín, ahí me dicen, muchas gracias, Gladys Janet. Gracias a todos los que están ahí conectados, a los TikTokers también, a los que están en Instagram también. Es la primera vez que estoy transmitiendo por esta... miren lo que hice, no estoy transmitiendo por Twitch, así que estoy transmitiendo por Instagram. Y así que ya me habían dicho y bueno, ahí ya estamos tratando de complacer de a poco a todos. Muy bueno el estudio. Bueno, ahora vamos a repasar un poquito. Ahí termino a saludarlos todo y empezamos... Del capítulo número 7, repasamos a grandes rasgos. La idea es que hayan repasado nuevamente, porque hay mucho contenido profético, teológico, histórico, social, cultural. Es un poquito complicado. No complicado, pero llega a costar un poquito. Así que ahora vamos a ir nuevamente a repasar los símbolos. Vamos a ver el paralelismo que hay entre la estatua de Nabucodonosor, el paralelismo que hay con las bestias, que estamos viendo las 4 bestias. Y en el capítulo número 8 va a ser... A ver, esto es como decir... es un paralelo. A ver, en sí todo está hablando... ¿Saben cuál es el objetivo? Nos habla acerca de que Dios... A ver... El contexto en el que se está dando las profecías de Daniel no es para que el hombre diga, el anticristo viene para el 28 de septiembre. ¡Ay, gloria a Dios! Porque el Señor quiere que sepamos el fin de los tiempos. No, no es para satisfacer la curiosidad del hombre. No es para eso. Lo que tenemos que entender es que en los tiempos de Daniel, el pueblo de Israel estaba viviendo en Babilonia. En Babilonia habían pasado... El rey Nabucodonosor, que era bastante loco, te mandaba al horno de fuego, mataba, era muy, muy violento. Y cada vez crecía más. Babilonia crecía, era poderosísimo. Después cae Babilonia. Viene Darío y vienen los medos persas. Son los que conquistan el mundo en ese tiempo. Y... son pueblos lejos de Dios, con las costumbres, con las normas, todo violando los mandamientos de Dios. Y el pueblo de Dios que estaba viviendo en Babilonia se empiezan a preguntar y a decir, ¿qué está pasando acá? Porque pónganse en el lugar del pueblo de Jerusalén. Ellos estaban tan felices adorando en su templo en Jerusalén. Nunca nadie nos tocará, caerán 1000 a tu diestra, 1000 a tu siniestra, más a ti no te tocarán. Clama a mí, yo te responderé, gloria a Dios. Cuando se dieron cuenta, estaban con una soga en el cuello y estaban en Babilonia. La ira de Dios había caído por un pueblo rebelde e idólatra. Ahora, estando en Babilonia, ellos no entendían nada. Habían falsos profetas, como habían siempre, y les decían, el Señor dice que volveremos a Jerusalén. Y Jeremías le decía, muchachos, no van a volver, van a estar 70 años en Babilonia. Entonces, durante estos 70 años
que el pueblo de Israel va a estar en Babilonia, va a tener miles de dudas. ¿Por qué? No tienen un templo donde adorar. No tienen sacerdotes, están más perdidos que los sacerdotes están muy perdidos. Están sin sacrificios, están desorientados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué decimos? Bueno, nos tiramos al alcohol, sexo, droga y rock and roll. No, ahí vemos donde hoy aparecen las visiones y los sueños para darle ánimo, aliento al pueblo de Israel que está en Babilonia. Ese es el objetivo de las profecías. No para que nosotros sepamos el futuro, porque hay gente que hace un libro de Ángel Osuno. ¿Cómo andas, Angelito? ¿Todo bien? Ahí te veo por Instagram. Estamos transmitiendo por Instagram, así que es la primera vez. Así que, bueno, le damos la bienvenida ahí a los hermanos que se están conectando. Son poquitos, como siempre, arrancamos de a poquito, pero ya se irán conectando algunos y esa es la idea. Así que, bueno, el objetivo es que dar un consuelo al pueblo de Israel en el medio de Babilonia. ¿Se entiende? Entonces, en Babilonia lo que va a suceder es que los imperios crecen, cada vez tienen más poder, cada vez son más crueles, cada vez blasfeman más delante de Dios, y ellos dicen, y el pueblo de Dios cada vez peor. Y esto es lo que nos pasa a nosotros a diario. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿No escuchás? ¿No se escucha ahí? A ver ahí. Angelito, decime si no se escucha ahí, me están diciendo. Alguien que me diga si se escucha o no, porque le puse un micrófono. Y bueno, quiero ver si sale por Instagram. A ver. Hasta acá está todo bien. Díganme si por favor si está saliendo o no. Así. No me están diciendo. A ver, algunos de los que están conectados en Instagram, alguien que se haya conectado recién, si me puede decir si se escucha o no. Si se escucha me ponen que sí y yo ya me quedo tranquilo y capaz que es el problema es de Angelito. Y si no, bueno, de última, nada. Ahí vemos, esperemos que... A ver, ahí me dicen, a ver, L, ¿me decís por favor si...? Ah, se escucha, muy bien, Elba. ¿Sos vos, Angelito, el problema? Gracias, Elba. Elba Can Bambú, ahí está. Bueno, gracias ahí por avisarme de que se escucha, muy bien. Sí, porque veo algunos conectados ahí que están escuchando, no creo que estén escuchando a un loco que no dice nada. Así que bueno, no se olviden de dar like, esto es así. Ayer me dolió la cabeza, traté de explicarle lo mejor posible. Pasa que es un libro que tiene mucho contenido de todo tipo. Bueno, seguimos con esta introducción para que lo vean un poquito más el enfoque generalizado. Vamos desde lo general a lo particular. Entonces, ante la situación de que el pueblo de Israel no encuentra respuesta, Daniel el Señor le va a dar estas visiones para que le comunique al pueblo y les muestre. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo va a ser el poder de los imperios. ¿Se entiende? El poder de los imperios mundiales. Entonces, acá tiene que ver con el gobierno del hombre, con la autoridad del hombre. Muy bien ahí, Dai Celia. Gracias, Dai, por estar ahí conectada. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Y a todos los que están conectados ahí en Instagram, les mando saludos, gracias por estar ahí conectados. Es la primera vez que... Muy bien ahí, es la primera vez que transmito por Instagram. Y hemos dejado de lado Twitch, así que muy bien. Sos vos, Ángel, el problema. No soy yo, ahí me están diciendo que... Ah, Daisy Alaba y Barto, ¿cómo andás, Daisy? Gracias por estar ahí. Bueno, fíjense, atento. No me desconcentren. Ahí saludo a todos, después los saludo a todos. Ahí la veo a Celeste, a Sonia, a Felipe. Se escucha perfecto en YouTube, muy bien. En TikTok también. En TikTok denle en el tap para que lleguemos a más personas. Denle en me gusta. Bueno. A ver. Lo que nos va a mostrar y va a ser el enfoque en todos estos capítulos va a ser en los imperios, el poder del hombre y el gobierno del hombre. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con los gobiernos humanos y los reinados humanos. Entonces nos va a mostrar una sucesión
que en ese tiempo Daniel está profetizando en los tiempos de Nabucodonosor y que está en Babilonia. Ese es el primer imperio. Después va a ser un orden cronológico que va a hablar de 4 imperios, los que van a suceder luego de ellos. Por ejemplo, hoy juega Patronato, muy bien. Fíjense que cuando vemos que aparece Babilonia, cae Babilonia y aparece Darío, que ya lo habíamos estudiado, con los persas y los medos, los persas que se reúnen y que conquistan Babilonia. Los medos y los persas van a conquistar 200 años, van a estar con un poder absoluto, van a tener todo bajo control, un gobierno, y después va a venir Grecia. Grecia se va a levantar como un imperio y va a conquistar a los medos y a los persas. Y después de Grecia va a caer Grecia y se va a levantar el Imperio Romano. Entonces, esto es historia, por eso capaz que se confunden mucho porque dicen, ay no, ¿qué dice? ¿Qué significa? Porque está metiendo historia. Entonces, esto es lo que estaba profetizando Daniel y esto es lo que Daniel, en los tiempos de Daniel no estaba cumplido, pero que se cumple cuando ya cayeron todos los imperios. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a empezar a pasar es que nos muestra el imperio del hombre, la soberbia, la altivez, que tiene el control, el dominio, que hacen lo que quieren, que matan, que roban, que blasfeman contra Dios, hacen lo que quieren, pero que al final de cuentas caen. Y esto es lo que nos quiere mostrar. Y este era el aliento para lo que era el pueblo de Israel. Entonces, dentro de los gobiernos del hombre va a aparecer un gobierno, un reinado eterno. Que este va a ser el justo, este va a ser con un juicio justo, va a ejecutar su justicia. Entonces, el ejemplo es que todos estos gobiernos pasan, todos estos gobiernos perecen, pero el reino de Dios sigue firme. Esto es lo que es el objetivo y el ánimo que se les estaba dando. Entonces, va a empezar a hablar de una manera simbólica. Simbólica significa que, por ejemplo, yo tengo esta lapicera y en lugar de decirle lapicera, le pongo un código y le pongo un nombre. Hagan de cuenta que en lugar de que sea una lapicera, le digo, esto es una banana. Entonces, es un símbolo que digo banana y la gente va a decir, ¿qué es una banana? Significa una lapicera. ¿Se entiende? Y es un código que el Señor habla con estos códigos. Entonces, cuando habla de un imperio, le pone un nombre, lo identifica con una bestia. Entonces, eso es lo que mucho confunde, pero sigue hablando de lo mismo. ¿Se entiende? Y empieza a hacer un énfasis de los imperios. Por ejemplo, a ver, nosotros habíamos estudiado en el sueño de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, capítulo 2. Recuerden que Daniel es un libro complicadito ya, pero lo tenemos que enseñar y lo tenemos que estudiar. En Daniel capítulo 2 estaba la estatua de Nabucodonosor y habló de exactamente lo mismo. Habló de los 4 imperios que iban a pasar: Babilonia, los medos y los persas, Grecia y el imperio romano. Esos 4 imperios estaban representados en la estatua de Nabucodonosor. La cabeza de oro era Babilonia, el pecho y los brazos eran los medos y los persas, el vientre y las piernas de la estatua eran Grecia y los pies eran Roma. ¿Se entiende? Era eso nada más. Solamente identificaba con un sueño y con todo esto. Ahora, en el capítulo número 7 nos vuelve a hablar exactamente de lo mismo, pero cambia el símbolo. ¿Por qué? Y es paralelo a la estatua de Nabucodonosor, pero empieza a explicar un poquito más. Pero empieza a nombrar bestias. En lugar de una estatua, ahora lo explica con bestias. Es decir, en lugar de explicártelo con bananas, te lo explican con manzanas. ¿Se entiende? Yael, ¿cómo andás, Yael? Muy bien, saludo ahí a todos los hermanos de TikTok, que no los conozco a todos, así que estaría bueno que me saluden para conocerlos, que me digan su nombre. Así ya estamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 7, un libro complicadito, porque tiene muchos símbolos, los hermanos se confunden mucho, a mí también me costó mucho al principio, cuando lo estudié, así que con esto tenemos paciencia. Bueno, acá nos dice
en el capítulo número 7 que habían 4 grandes bestias. En el versículo número 3 nos dice, 4 bestias grandes, diferentes las unas de las otras, que subían del mar. 4 bestias que ve Daniel en un sueño, en su propio sueño. Las bestias representan algo sanguinario, algo feroz, algo que mata, que los dientes son devoradores, que con garras. Entonces muestra que los imperios son como bestias, son asesinos, son crueles, hacen morir de hambre al pueblo, roban, matan. ¿Se entiende? Entonces, en el versículo, donde era en el versículo, ya les digo, en el versículo número 17, acá nos dicen de que estas 4 bestias, nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Entonces ahí nos dice ya, la misma Biblia nos está interpretando el significado de los símbolos. No es que tenemos que ir a internet y ver si es Donald Trump, si es algún extraterrestre. No, está en la misma Biblia. Entonces nos habla de los reinos. ¿Qué es lo que habíamos visto? Nos decía que la primer bestia, en el versículo número 4, que era como un león con alas de águila. Y esto era Babilonia. Babilonia estaba representado con un león porque dominaba todo, era un león en la tierra, el rey de la selva, y tenía alas, o sea que las alas como la reina del cielo, la que tiene todo el control en el cielo y en la tierra. Así era Babilonia. ¿Estamos bien? Después nos dice de que Babilonia iba a caer, y ahí nos dice de que después iba a ser levantado. Ahí vemos cuando Nabucodonosor cae, actúa como bestias hasta que le dio la gloria a Dios. Y después el Señor le devolvió todo. O sea que Babilonia cae y se vuelve a levantar. No se explica eso nada más, no hay mucha ciencia hasta ahí. En el versículo número 5 de Daniel 7 está la segunda bestia, que era semejante a un oso. Un oso nos muestra de que eran los medos y los persas. Este es el orden. Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma. En el orden cronológico. Por eso nos hablan de esta profecía que tiene que ver con esa parte de la época. En el versículo número 6 nos dice de que había otra bestia que era como un leopardo con 4 alas. Y ahí aparece Grecia. Esto va a estar muy emparentado con la historia, mis queridos hermanos. Acá ya vamos a ver la historia cuando aparece Alejandro el Magno, cuando se levanta Grecia, cuando aparecen reyes. Entonces, por eso cuesta un poquito entender. Pero ahí vamos, ahí va queriendo. Bueno, nos habla acerca de que el leopardo tiene 4 alas. ¿Qué significa? Que es una bestia salvaje, pero que tenía 4 alas, que volaba, que era rapidísimo. Alejandro el Magno volaba. Alejandro el Magno era un hombre joven que con estrategias conquistó casi todo el mundo de la época. Tenía todo bajo control en muy poco tiempo, por eso nos dice que tenía 4 alas. Y después aparece Roma. En el versículo número 7 aparece Roma. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a mostrar que aparece Roma y que cuando cae Roma va a dejar, ahí aparecen cuernos. Esto es lo que generaba ayer confusión. Los cuernos representan imperios, representan reinos, representan reyes también. Tiene que ver con la autoridad. Entonces lo que nos habla es que después de Roma, del Imperio Romano, iban a salir muchos gobiernos que venían de los países europeos, que todos los que vienen de Roma. ¿Se entiende? Entonces ahí ya de Roma está hablando ya para nuestra época prácticamente. ¿Se entiende? Ya tiene que ver con estos gobiernos modernos, no con estos históricos. Entonces tiene que ver un poco con eso, nada más. En simples palabras, Dios está mostrando a Daniel, miren, acá están los gobiernos y que ellos piensan que tienen el control sobre el mundo, pero yo tengo el control sobre todo. Esos gobiernos caen, esos imperios caen, tienen fuerza, tienen poder, parecen poderosos, parece que nadie los puede parar, pero caen. ¿Se entiende? Y lo mismo ha pasado en los últimos tiempos. Vemos que Roma fue uno de los imperios más grandes después de Troya según el periodo histórico. Sí, por eso está hablando de imperios y si estudian un poquito la historia se van a empezar a ubicar con esto. Bueno, estamos bien hasta acá, ¿no? Después aparece estos 10 cuernos
nos dice que de estos 10 cuernos, o sea, de estos 10 gobiernos que no lo ponemos literales, los gobiernos europeos, por decirlo así, en la actualidad o en los últimos tiempos del año, bueno, después de Cristo, para estos tiempos, van a salir muchos gobiernos. Fíjense que al Imperio Romano lo están poniendo como una bestia. Ustedes les preguntan a los católicos romanos y ellos les dicen que no, que son la iglesia elegida por Cristo, la única iglesia. No sé dónde sacan eso. Bueno, en el versículo número 9 aparecía algo particular. Hasta el momento estamos viendo todos gobiernos, todo imperios, todo instituciones. ¿Se entiende? Instituciones humanas. Poderes, reinos, reyes poderosos. Pero en el versículo número 9 nos dice que de esos 10 cuernos, o sea, de esas 10 naciones, esos 10 poderes, iba a nacer un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño nos dice de que tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas. Estas grandes cosas eran que hablaban blasfemias. Y ahí mucha gente toma la postura de que es un anticristo, que es una persona, que es un personaje. Entonces el anticristo que se va a levantar con poder, va a pelear contra Dios, va a abrir el templo de Jerusalén en el futuro, están diciendo, y que va a hacer guerra contra todo y que ahí va a venir la segunda venida y Dios lo va a matar. Bueno, esa es una teoría que yo no la creo, porque no cierra por ningún lado, pero bueno, es una teoría que está por ahí y la tienen que conocer, cuál es la postura. Yo lo que enseño es que acá está apuntando, aplicándolo en la actualidad. A ver, el objetivo de todo esto es que todo esto lo podamos hacer práctico. Hoy tenemos imperios. Y empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son los países más influyentes en el mundo hoy en día? Y bueno, tenemos, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue un país que influye, que siempre fue un país de mucha influencia a nivel mundial. Pero fíjense que hoy en día Estados Unidos está teniendo una posición socialista, una posición aprobando la ideología de género, el aborto, todas esas enseñanzas que estamos viendo que hay en el mundo. Y bueno, vemos países poderosos. Entonces, cuando vemos que el aborto se empieza a legalizar en todas partes del mundo, ¿qué es lo que hacemos? Y nosotros decimos, hay algo sobrenatural, una fuerza extraña, que nosotros decimos, ¿por qué pasa? Por ejemplo, en Argentina, no sé cuál era el porcentaje, pero de los que aprobaban el aborto, habrá sido un 30%, un 20%. Y los que no estaban a favor del aborto era un 80%, por un decir. ¿Y saben qué? Se aprobó. O sea que no importa la mayoría, lo que importa es la ideología de estos imperios, de estos gobiernos modernos. Entonces nosotros empezamos a decir como cristianos, Señor, están metiendo la ideología de género en las escuelas, a mi hijo los están adoctrinando a que sean gays, a que sean homosexuales, a que sean transvestidos, a que cambien su identidad de género, y nos agarra una impotencia, y eso es el poder que vemos en los imperios en la actualidad en el que nos toca vivir. Pueden haber tiempos donde hay dictaduras, los imperios empiezan a guiarse por dictadura, por mano dura, desaparecidos, violencia, terror. Entonces los imperios van cambiando sus caras, por eso vamos a ver que la bestia tiene 7 cabezas y cambian estas caras. Entonces, ahí vemos que sí, Francia, Alemania son países progresistas. Bueno, ahí estamos viendo. Alemania, Francia, vemos todos los países que lo empezamos a identificar como estos países europeos. ¿Se entiende? Entonces, hoy en día podemos estar fastidiosos con todo lo que está haciendo el hombre, el mundo, cómo está, cómo ponen ideas, ideologías políticas, sistemas económicos. Fíjense que el socialismo siempre lleva a la pobreza. La matemática, si vemos en la historia, es que siempre trajo pobreza. Hoy lo están implementando de vuelta en todas partes, destruyendo las fábricas, las industrias, los negocios. Entonces vemos por qué son tan dañinos. Y bueno, porque están los imperios manejados por Satanás. Pero ¿cuál es el consuelo y el aliento que el Señor nos da? No temas. El Señor dice, yo voy a ejecutar los juicios. Esos imperios van a caer.
esos imperios van a caer de rodillas. Así como cayó Nabucodonosor, que él mismo decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con la fuerza de mi mano para la gloria de mi majestad? A los 5 minutos estaba actuando como una bestia. ¿Se entiende? Belsasar, no estaba, el último rey de Babilonia, no estaba Belsasar tomando las copas del templo de Jerusalén, borracho, con orgías, con mujeres, tenemos el control del mundo. Y aparece la mano en la pared, escribiendo y diciendo, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Juicio, ahí viene Darío. Después de Darío también se engrandece, vemos que Darío era el que mandó a Daniel al foso de los leones, aunque él lo quería mucho a Daniel. Pero también de la misma manera cae Alejandro el Magno. Alejandro el Magno muere a los 33 años. Era un hombre que había conquistado todo el mundo, todo. Homosexual, lujurioso, no tenía dominio propio en nada. Entonces vemos que terminan los reinados, terminan. Entonces el aliento para nosotros es que todo termina. ¿Se entiende? Es que parece que prosperan, parece que crecen, parece que están en lo alto. Pero lo que nos está diciendo la palabra es que Dios tiene el control de todo. Muy bien, ahí. ¿Cómo andas, Rolando Reyes? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué pasa? Que hay 44 conectados en YouTube y 21 likes. Vamos, pónganle un poquito de onda. Es solamente hacer clic. No es tan complicado. ¿Cómo andan ahí los hermanos de Instagram? Ahí es la primera vez que transmito en Instagram, así que me gusta que estén ahí conectados, que me digan quiénes se conectan. Así que gracias a todos por estar ahí. También a los de TikTok, veo que se conectaron bastante. Ahí hay 54 conectados en TikTok. Muy bien. Gracias por estar ahí. Ayúdenme dándole un poquito el tap tap para que llegue un poquito más de gente. Así que hagamos que llegue un poquito más. Son estudios bíblicos, así que esto no es una vanagloria para que yo crecer en las redes sociales, sino que para que el evangelio pueda llegar a muchas personas. Bueno, ahora sí. Muy bien ahí, Gerson. ¿Cómo andas, Gerson? Ministerio Venid. Voy por tu like. Muy bien, me parece que me lo gané, ¿no? Ministerio Venid. Sí, me parece que sí. Vale la pena un like. Es que así llegamos a más personas. Bendiciones. ¿Cómo andas, Mario? ¿Todo bien, Marito? Vicent Pomata. ¿Cómo andas, Vicent? ¿Se escucha bajito por ahí? No sé por qué se escucha bajito. A ver, esperen un segundito. Acá me dicen que se escucha bajito, pero bueno. Bueno, tengan paciencia. Esperen un segundito. Esperen un segundito. ¿Cómo andan ahí? Los saludo a todos. Por ahí el micrófono no está llegando bien. A ver, ahí tendría que llegar un poquito mejor. Bueno. A ver, ahí estamos. Bueno, ahora, a partir del versículo número 9, va a cambiar el enfoque. Ya tenemos los imperios. Cada uno puede buscar más y ver bien los cuernos y ver... ¿Se escucha un poquito mejor, Vicente? Decime si se escucha un poquito mejor, porque por ahí... Eli, ando por acá. Eli, Eli, ¿de dónde? Decime tu nombre porque se me pasan todos. Bueno, ahora, a partir del versículo número 9, ahora va a venir un juicio. Y esto es lo que quiero que vean el trasfondo y el enfoque en la que tienen que descansar los hijos de Dios. Y no en que, ay, el presidente que tengo es malo. Mercis Magallanes, ¿cómo estás? Nosotros podemos decir, ay, el presidente es malo, el gobernador es corrupto, este es asesino, el otro es así. Es que nuestros ojos no pueden estar puestos en los gobiernos y en los imperios, sino estar puestos en Cristo y en su segunda venida. Y no en su segunda venida de una manera fanática y de una manera paranoica.
mucha gente veo que tiene mucha paranoia con la segunda venida, a tal punto que vemos gente que viven tirando fechas, que viven diciendo que Cristo viene tal día, que viene tal hora. Y eso porque están paranoicos, no estamos llamados a decir, no, Cristo viene ahora, Cristo viene ya, Cristo viene, el Señor me dijo que viene. Tranquilo, nadie sabe ni el día ni la hora. Tampoco es que lo tenemos por tardanza, no decimos, no va a venir más, pero no andamos desesperados que viene. No, tenemos muchas cosas para trabajar, para mortificar pecados y llevar una vida correcta. Entonces no podemos estar enfocados en el futuro. Mis queridos hermanos, si uno está pensando mucho en el pasado, esto le agarra depresión. Si uno piensa mucho en el presente, les agarra estrés, como Marta. Y si uno piensa mucho en el futuro, le agarra ansiedad. Y yo veo muchos cristianos que están ansiosos con la segunda venida, con el rapto secreto, se cumplieron todos. Hay una guerra en Ucrania, listo, el fin del mundo. Una luna se convirtió, estuvo medio rojiza la luna. Ahí está, el fin del mundo. Rumores de guerra, fin del mundo. No estábamos para eso. Nadie sabe ni el día ni la hora. Viven con miedo de perder la salvación. Sí, muchos están así. Bueno, vamos a ver ahora lo que es un enfoque. Recuerden que siempre las escrituras, cuando vemos nos va a contar una parte histórica, que puede ser un juicio temporal para la época, para la fecha, o para lo mismo que a nosotros. Puede ser que el Señor ejecute un juicio a nuestras vidas de una manera temporal. Ahora para educarnos, para corregirnos, para disciplinarnos. Pero también va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. Entonces acá vamos a ver ciertos aspectos que nos va a ir contando. Así que bueno, arrancamos. Vamos a ver los símbolos ahora en el juicio. Ahora más tranquilo, mis queridos hermanos. No se desesperen. Yo sé que es un tema, que un cuerno, que salió un cuerno, que aparece una bestia que tenía alas. Y nos volvemos locos. Hicimos un oso con alas. ¿Qué estamos viendo? Bueno, tranqui, son símbolos nada más. Y hablamos de lo mismo. Los imperios. Nada más. No se pongan mal. Porque yo sé que puede frustrar este libro. Pero bueno. Bueno, en el versículo número 9 va a empezar lo que es el juicio de Dios al cuerno. Acá nos va a hablar acerca de el cuerno, que sería una persona que blasfema contra Dios. Ahí tenemos muchas personas. Raúl, ¿cómo andas, Raúl? Muchas personas que se van a ver, cuando ustedes ven a un papa, cuando ven a un predicador predicando herejías, ahí tenemos un anticristo. Rodrigo, ¿no se escucha por Instagram? ¿Qué tema? A ver ahora, esperen un segundito, estoy teniendo problema. A ver ahora, ¿me escuchan? ¿Cómo está saliendo ahí? Porque me dicen que sale bajito, que no sale. No sé qué problema habrá en Instagram que me están diciendo que no se escucha. Rodríguez, decime si se escucha. Me pueden decir, se escucha, pero un poco bajo. Muy bien, a ver ahora me dicen un poquito, ahí saqué el micrófono, porque capaz que había una interferencia o algo. Volví a entrar de nuevo, me está diciendo. A ver, hacemos eso. Salimos y entramos de nuevo en Instagram para... salimos y entramos de nuevo. Espérenme un segundito. Bueno, ahí estamos. A ver ahora. Ahora vemos si sale bien. Bueno, en YouTube se escucha perfecto. El tema es los de TikTok y los de Instagram, que es la primera vez que me conecto y ahí estoy teniendo el problema en Instagram. Así que, bueno, vamos a ver un enfoque de el juicio del gran trono blanco. ¿Se entiende? Vamos a ver el juicio de Dios a las naciones, y este es el consuelo que tenemos que tener. No una bronca, una ira a tu presidente, a tu gobierno, a todos ellos. No, lo que tenemos que tener es el enfoque en la justicia de Dios, no en una venganza, sino en que Dios es justo y que ejecuta todos los juicios. Lucas, ¿ahí sale bien? Bueno, espectacular. Ah, bueno, muchas gracias, ahí estamos.
Ahí se escucha mejor. Bueno, me quedo mucho más tranquilo, así que bueno, gracias. En TikTok se escucha bien, me dice Alicia Aranda. Perfecto, me faltaba solamente Instagram, que ya estamos conectados con los Instagram. Bueno, el juicio del gran trono blanco. Vamos a recrear, a ver, nuestras ansias, nuestro afán, todo lo que tenga que ver con el futuro, con la justicia, tiene que descansar en el juicio del gran trono blanco. ¿Se entiende? Rodríguez, saludos de Uruguay. ¿Cuántos uruguayos que estoy conociendo últimamente? Me invitaron para ir a Uruguay, a Montevideo, creo. Capaz que con César Cruz, un pastor de una iglesia de Uruguay, me ha invitado y estamos tratando de arreglar. Así que qué lindo conocer la tierra uruguaya. Bueno, arrancamos. Ahora sí, tranquilos. Bueno, en el versículo número 9, vamos a ver qué nos dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Fíjense que acá nos está diciendo que están puestos tronos. Fíjense que mientras Daniel estaba mirando en sueños, estaba mirando una bestia, la otra bestia, los cuernos, todo lo que eran los imperios, ahora dice que, a ver, todas estas bestias mostraban la ferocidad de los imperios, la rudeza, la maldad, la agresividad de los imperios, pero ahora dice, de repente vemos tronos. Y ahí ya empezamos a ver lo que tiene que ver con el juicio. Fíjense que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y por estos versículos están ese concepto de que Dios es un abuelo con barba, un viejito medio chapatín con el pelo largo. Ese es el concepto que la gente tiene de Dios. Vieron que cuando dicen Dios, el barba, y se lo imaginan que es un hombre viejo. Por eso algunos piensan de que Dios es un abuelo bueno, que puedo vivir como quiero, que total nunca va a haber ningún problema. Entonces acá nos dice que hay un anciano de días. Acá vemos el primer símbolo. ¿Qué significa esto? Esto significa de que, muy bien, Daniel 9 estamos, Daniel 7:9. John Kennedy, ¿cómo estás? Samara Funes, gracias por conectarse a todos. Bueno, un anciano de días nos está hablando de Dios, Dios mismo. ¿Por qué le dice anciano? Bueno, lo que nos está mostrando es un símbolo implementándoselo en Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de un anciano, estamos hablando de una persona madura, de una persona que nos dice de días, que tiene días. Y da la casualidad que Dios es eterno, no tiene días, pero pone el ejemplo de días para que nosotros podamos entender que es un anciano que tiene muchos años. Es como decir, este la tiene clara. Es más, Daniel, cuando vemos que entra al foso de los leones, tenía 85 años aproximadamente. Y Daniel era sabio, era un anciano. Imagínense si cuando tenía 15 añitos decía, no, yo no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, ya era un genio a los 15 años. Imagínense a los 85 años lo que habrá sido ese hombre, sabiduría absoluta. Entonces, cuando está hablando de un anciano, no está hablando de viejo, porque hay muchos viejos que son un desastre. Hay viejos que no son sabios de nada. Hay viejos que no tienen ni sabiduría, ni consejos, ni nada. Por eso no está hablando de viejos, está hablando de experiencia. Entonces, cuando nos dice de que se sentó en el trono, un anciano de días, está hablando de que Dios va a juzgar con toda su sabiduría. ¿Se entiende? Nadie puede saber más que él. Nos pone como un ejemplo. Entonces nos pone un ejemplo de un anciano para que nosotros podamos entender. De días para que nosotros entendamos como un hombre grande y con mucha sabiduría. Entonces este hombre que se está sentando en el trono es un anciano de días, cuyo vestido era blanco. Ahí tenemos otro símbolo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nos está mostrando de que tiene vestidos blancos. ¿Qué significa esto? Si vemos que Dios es espíritu, bueno, nos está mostrando características humanas para que el hombre lo pueda entender. Entonces, cuando hablamos de los vestidos blancos, significa el color blanco representa la pureza, representa la justicia de Dios.
Por eso cuando hablamos del color blanco nos habla de la santidad, del juicio perfecto y justo. Entonces, lo que nos está mostrando es de que a la hora, y cuando nos habla de vestidos, también en Apocalipsis nos habla de que sus vestidos, sus faldas tocaban el suelo. ¿Qué significa esto? Cuando nos habla de estos vestidos, nos está hablando de esos vestidos que se ponen los jueces. ¿Vieron cuando un juez se pone esos vestidos que significa que es un hombre que va a juzgar, representa eso? Entonces nos muestra de que Dios mismo ya está listo para juzgar, ya tiene sus vestidos puestos. Pero eso sí, el vestido tiene toda la justicia y la santidad de Dios. ¿Se entiende? Raúl, ¿estás en YouTube ahora? Sí, estoy en YouTube, dale, pasate. Pasate y ahí saludame ahí así. Y suscríbete también. David, ¿cómo andás? David Velázquez, ¿cómo andás, David? ¿Todo bien? Porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que ya está listo el juicio. Esta es nuestra esperanza. Y cuando nos dice de que sus vestidos son blancos, nos muestra la justicia de Dios. Esta justicia significa de que Dios no dará por inocente al culpable. Algunos dirán, el presidente de mi país vivió de fiesta todo el año, la verdad que robó, mató, vivió de fiesta, la verdad que la pasó bomba en el mundo y fue a morir feliz, hasta con una sonrisa murió. Pero el tema es que se va a tener que enfrentar delante de Dios y rendir cuentas. Y no es que Dios va a decir, ahora me las va a pagar a este. No, va a ejecutar su justicia. No es que va a ser una justicia con ira, con bronca, con resentimiento. Ni tampoco va a ser una justicia de que, bueno, con Hitler está todo bien, pasa que no lo pudieron entender. Entonces, no. Justicia. Dios ejecuta los juicios. Vemos que en el hombre puede haber jueces corruptos. Pueden haber jueces que no juzgan correctamente. Pueden haber incluso jueces que quieran hacer lo correcto y que aún así juzguen mal. Pero a Dios no le va a pasar eso. Por eso nos dice que su vestido era blanco. Blanco como la nieve. Entonces nos pone un ejemplo de que una blancura absoluta. No es que Dios tenga vestido blanco, ¿se entiende? No es que Dios sea un anciano. Son símbolos que se pone Dios para que nosotros podamos entenderlo. De la misma manera que si Dios dice que Raúl Galleguitos, ¿cómo andás, Raulito? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí conectado. Me encanta tenerte ahí conectado. Fíjense que, por ejemplo, nos dice que la Nueva Jerusalén tiene calles de oro. Y hay gente que dicen, yo vi la Nueva Jerusalén, el Señor me arrebató al cielo y vi el suelo de oro. Juanito, que fuiste no existe el suelo de oro, lo que significa es que el suelo por donde se camina en la Nueva Jerusalén es algo muy valioso para el hombre. Es un símbolo que el oro significa mucho para el hombre, ¿se entiende? Entonces, ahí nos muestra de que tenía vestidos blancos como la nieve. Y ahora nos dice que tiene pelo en su cabeza. Mis queridos hermanos, no sean literales. Hay gente que dice, no, Dios tiene pelo en la cabeza porque nos dice que, sí, el pelo de su cabeza como lana limpia. No es que Dios tiene pelo blanco. ¿Se entiende? Nos está dando un símbolo de que tiene canas. ¿Se entiende? El pelo blanco nos habla de que tiene canas y las canas hablan de la experiencia. ¿Se entiende? En todas partes cuando hablamos de las canas estamos hablando de la sabiduría del hombre. No tenemos canas porque sí, yo cada vez más canoso estoy. No seré sabio, pero tengo canas. Pero entonces lo que representa es eso. Bueno, fíjense que nos dice que su pelo, el pelo de su cabeza, era como lana limpia, nos está diciendo. Nos dice que su trono llama de fuego. ¿Qué significa esto? El fuego significa juicio. El fuego significa castigo. No significa de que recibimos fuego para danzar y hablar en lenguas y pedimos fuego. No,
Hay gente que pide fuego, no saben lo que están pidiendo, que es juicio, es el castigo, es la ira de Dios. Por eso también en Apocalipsis se lo ve al Señor Jesucristo con ojos de fuego. Es como que está con toda la ira para ejecutar los juicios a estos imperios corruptos. ¿Se entiende? Entonces, bueno, gracias, Paulita. ¿Y ustedes por qué me quieren? eh... Ahí apareció alguien en TikTok, me hizo reír. Bueno, eh... perdón, pero me dijeron algo y en TikTok me hicieron reír. Perdón. Ay, tengo que pensar en otra cosa rápidamente porque yo me río mucho tiempo con una tontería que digan por ahí. Bueno. Hola, mi negra linda, me dice. ¿Quién es el genio que me dijo eso? Hola, mi negra linda, me dice. Bueno, basta que me desconcentrás, dale. Dale que encima estamos en un estudio. Después si querés hablamos, discutimos, hablamos de quien quiera. Pero... hola, mi negra linda, me dice. Bueno, fíjense que tiene el trono, llama de fuegos. Entonces acá nos está hablando del trono. El trono tiene llamas de fuego, significa que... sí, es un perfil falso, pero me hizo reír. Te cuidas, es Semana Santa. Sí, pero no soy católico, soy cristiano, no soy católico. Bueno, fíjense que está diciendo que el trono tiene llamas de fuego, o sea que va a ejecutar su ira, su juicio, su castigo. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta de que Dios se lo aguantó a Hitler todo lo que hizo en esta tierra. Se mandó una, se mandó dos, se mandó tres, esto, lo otro. Y vemos que hasta no le pasó nada a Hitler, nomás que en el último tiempo desapareció, murió, lo que sea. Pero parecería que Dios no se quedó quieto. Ah, pero ahora, en el trono hay llamas de fuego. Caín, me acuerdo de vos, Caín, vení acá. ¿Te acordás lo que hiciste con Abel? ¿Te acordás que te fuiste a vivir a otro lugar y que viviste como un genio? Bueno, es tiempo de rendir cuentas. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando la ira de Dios que tiene que ser satisfecha. Y fíjense que acá aparece algo loco. Nos dice de que y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Fíjense que ahora dice que el trono tiene ruedas. A ver, les quiero preguntar, mis queridos hermanos, ¿qué significaría ruedas? Porque acá vemos que parecería, ya vemos a un hombre con el pelo blanco, un anciano sentado en un trono que tiene ruedas, decimos, es un abuelo que está en silla de ruedas, que está de última, lo primero que se me viene a la cabeza. Por eso no podemos ser literales. Pero ¿qué significarían las ruedas en el trono de Dios cuando va a ejecutar cuando va a ejecutar el juicio? ¿Qué significarían las ruedas? ¿Ovnis? No. Bueno, cada uno puede interpretarlo, no digo a su manera, pero hay uno que puede decir, no, significa esto, otros pueden decir otra cosa. Generalmente sucede en esto. Algún tiempo, las ruedas, ¿qué significaría las ruedas? Y Sonia, ¿qué me cuentan? Carlitos Reguera. ¿Qué significarían las ruedas en el trono de Dios? 2 minutos les doy. Espero, a ver si pueden entender los símbolos o por lo menos suponer. Movimiento, sí, tendría que ver con eso. ¿Se entiende cómo acá Leo Vigo está razonando, está tirando? Entonces, algo similar a cuando se lo llevó Elías parecería por momentos, porque nos dice, Mati, estamos en Daniel capítulo 7, versículo 9. Estamos viendo el juicio de Dios y nos está mostrando las características de Dios en... Cecilia Álvarez, ¿cómo está? Eternidad, no. Que corre, por ahí va. Ahí va.
tiempos, no. Se desplaza por todos lados, por ahí va queriendo. Viene Eli ahí, que va a juzgar rápido, por ahí viene la cosa. Fíjense que nos dice que tiene ruedas, significa que no es un trono estático, que no es un trono que está quieto. Vieron que a ustedes les pasa algo y si van a juicio, se van a morir, van a resucitar, van a morir, van a resucitar, van a pasar 140 años, que el juicio ni va a salir. Porque el trono está estático, el juez está quieto. Pero acá lo que nos está mostrando es que el trono tiene rueda, que va hacia adelante, que va a ejecutar los juicios, que no se queda quieto. Esto es lo que está diciendo. Que hasta acá llegaron, ahora van a tener que enfrentarse a Dios, ahora sí va a ejecutar los juicios. Por eso, el aliento para el pueblo de Babilonia, que estos imperios son muy agresivos, son imperios que hostigaban, que perseguían al pueblo, pero que el consuelo era de que Dios iba a juzgar a estos imperios. Que por más que piensen que son los mejores del mundo, los campeones, los más poderosos, Dios los va a juzgar a todos, van a estar condenados. Que les llega el juicio, eso es lo que significa. Jenny Carvajal, ¿cómo estás? Hoy vamos más tranqui. Ahora estamos viendo el juicio del trono blanco y cómo Dios va a ejecutar los juicios a estas naciones que estaban representados por las bestias. Así que no, yo sé que a algunos les costó un poquito más, pero vamos tranqui, ahí vamos. Entonces, ahí tenemos identificado lo que vemos en el versículo número 9, que es un anciano vestido de blanco, con pelo blanco, su trono de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Nuevamente, fuego ardiente. O sea que iba hacia adelante y no se quedaba quieto, iba directo a juzgar. Y que ese juicio era castigo. ¿Se entiende? Era una sentencia de muerte el castigo. Y fíjense que también nos habla en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis un ratito y vamos a ver la sintonía que nos habla de este mismo evento. Por eso tiene mucha relación Apocalipsis con Daniel. Y fíjense que en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 11 dice: el juicio ante el gran trono blanco. Alejandra Noriega, que no está en un mismo lugar y más o menos, que no está estático sería la palabra. Bueno, fíjense en Apocalipsis 20, versículo 11, que vemos la misma escena. Nos dice: vi un gran trono blanco. Ahora lo está viendo el apóstol Juan. Entonces, vi un gran trono blanco y en el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué vemos? Acá es como, a ver, fíjense qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo en esta escena el juicio del gran trono blanco. Pero lo que estamos viendo es que en Daniel nos muestra como una cámara. ¿Vieron cuando vemos una película? Que por ejemplo, vemos una película que viene un tanque de guerra. Entonces, pero después viene un avión y le tira una bomba. Entonces viene un enfoque, otro de arriba, de abajo, de atrás, pero de la misma escena. Y acá estamos viendo exactamente lo mismo. Ahora lo estamos mirando con otra cámara, con los ojos de Juan, que es lo que está viendo. Entonces nos dice que vio este gran trono blanco. Ya Daniel nos había dicho de que un anciano justo que está dispuesto a ejecutar los juicios. Y claro, ante ese fuego, ante esa ira, fíjense qué es lo que está pasando acá. Nos dice que delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Claro, salieron todos corriendo, no querían saber nada con enfrentarse a este juicio. Y es ahí donde te quiero ver. Y ese es el consuelo que le estaba dando Daniel a su pueblo en Babilonia. Imagínense, este Darío nos vuelve loco, Belsasar, nos hostigan, nos persiguen. Y es malo. ¡Apa! Pero ahora, mírenlo ahora, Belsasar. Mírenlo ahora, Alejandro el Magno. Miren ahora al presidente de turno de tu país. Miren ahora a los gobernantes corruptos, a los políticos. Ahora sí que quieren salir todos corriendo, ¿no? Y fíjense que nos dice: huyeron todos de la tierra y del cielo. ¡Apa! Ahí te quiero ver, Satanoski, de qué te disfrazas. ¿Se entiende?
Ahí lo quiero ver a Satanás, que a los demonios, que a Belcebú, que todo lo que tanto rock and roll están haciendo en el mundo, que están generando guerra, miedo, caos. Ahora te quiero ver. Con el juicio del gran trono blanco, Satanás vas a querer huir, vas a querer correr. Por eso dice que está desesperado porque le queda poco tiempo. ¿Se entiende? Entonces nos dice que el cual huyeron de la tierra y del cielo y ningún lugar se encontró para ellos. No te podés escapar del juicio. Ellos pensaron que se escaparon del juicio en la tierra. El ateo, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, ellos piensan de que si mueren no hay juicio, no hay castigo, no hay nada, ellos la van a pasar bomba. Que de última te morís y listo, desaparece. Pero bueno, eso es un pensamiento ateo, un pensamiento de los mormones, un pensamiento de los católicos, que hay un limbo que le podés pagar y que se pueden ir al cielo. Eso es todo falso. Muerte y juicio, no hay otra cosa. Versículo número 2. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Qué significa acá? Acá nos dice que grandes y pequeños. Vi los muertos grandes y pequeños. Acá dice desde el hombre más importante de la historia, de la época, desde un Bill Gates, desde un Mark Zuckerberg, desde, no sé, de un Rockefeller, de un, no sé, de un Vladimir Putin, de un Mussolini, de un Alejandro el Magno, el que sea, desde el más grande hasta el más pequeñito. El que no tenía para comer, que el que tiene su bigotito y su zapatito roto, y que yo así amo a Dios, y los que se fueron al infierno, por más que hayan sido así de chiquito en el mundo, también van a tener que rendir cuentas delante de Dios, porque han negado al Mesías. ¿Se entiende? Entonces lo que nos está mostrando es que están todos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. ¿Qué significa que están de pie? Esto significa de que no hay tiempo de arrodillarse ya. Se acabó el tiempo. Más de uno va a decir, Señor exaltado, me inclino ante ti. No, no te podés arrodillar ya. Se terminó el tiempo. Es un tema este juicio, ¿eh? Y acá, en este juicio, ya se está inaugurando el infierno y ya empiezan a caer uno tras otro al infierno, ¿eh? El primero que cae es Satanás. ¿Se entiende? Esta es la escena que está mostrando de este juicio del gran trono blanco. Entonces nos dice que los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por cosas que estaban escritos según los libros, según sus obras. Entonces acá nos dice que se abre el libro. ¡Opa! Mis queridos hermanos, hay cosas que ustedes no saben lo que hacemos. Hay cosas que nadie sabe porque por ahí lo hacemos en oculto. Entonces, imagínense cuando se abren estos libros. Y que te digan, ¿te acordás del 27 de febrero de 1433? Y empieza a tirar fechas y todo, y y con pruebas. No es que decimos, bueno, no hay que buscar pruebas, esta es tu postura. No, se va a empezar a tirar todo lo que te condena. Entonces te van a poner los 10 mandamientos en la cara y te van a decir a todos los que van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Van a tener que rendir todo lo que se le empieza a decir. Y arrancamos. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A ver, ¿cuáles eran tus dioses? Sacan el libro. Vos amaste la droga, amaste el sexo, amaste a las estatuas, amaste a tu pastor, amaste a tu casa, al dinero, a tu familia. Amaste a todos estos antes que a mí. Mira todos los cargos que tenés. Mandamiento número 2. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes, el mandamiento número 2. Todos los católicos están al horno. No, pero nosotros veneramos las estatuas. No importa. Convencete todo lo que quiera. Acá ya no hay más chiste. Guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Qué hiciste los domingos? Fiesta, el domingo la familia, el domingo esto. Bueno, todo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo anduviste con tu papá? ¿Te acordás que le pegaste a tu papá? ¿Te acordás que le estafaste con dinero? Todo va a empezar, ahí están los 10 mandamientos y ahí empieza a caer todo lo que es el juicio. Por eso nos está diciendo que los libros fueron abiertos según sus obras. Porque no van a haber diferentes tipos de castigos según las obras. ¿Se entienden? Porque Dios es justo, no sería bueno que meta a todos en la misma bolsa también. Pero al ser justo, al ser santo,
Cada uno va a tener, según sus obras, un nivel de castigo. No sé cómo será, porque no hay una, pero que Dios es justo, no va a meter a todos en la misma bolsa. Bueno, versículo número 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fíjense que está diciendo fueron juzgados. Acá para nosotros estamos viendo el futuro, que serán juzgados. Pero Dios dice, ya fueron juzgados, Dios está en la eternidad. Y nos dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Acá nos dice que la muerte y el Hades, significa que este lugar ya... la muerte, ya sabemos lo que es. Pongan el símbolo de la parca si quieren, la muerte. Y el Hades, Hades significa el lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento se decía Seol. El Seol era el lugar de los muertos. Descendí hasta el Seol, estuve cerca de la muerte, está diciendo. Y ahora está diciendo, en griego, está diciendo Hades. El Hades significa también el lugar de los muertos. Entonces, está diciendo que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es como decir, se terminó la muerte. Se terminó el lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque ahora arranca el infierno. Ahora arranca otra etapa. La muerte, no existe más la muerte. Una vida eterna en el infierno. El Hades, ya no estás más en un lugar del Hades, un lugar donde están los muertos. No, ahora estás en el infierno. ¿Se entiende? Picantito esto, ¿eh? Sí, el Hades y el Seol es lo mismo. Nada más que Seol se dice en griego, en hebreo, y el Hades se dice en hebreo. En griego. Perdón, parezco el Chapulín Colorado cuando quiere decir un refrán. ¿Cómo anda ahí el grupo ahí? ¿Cómo están ahí los de Instagram? Gracias por estar ahí conectados. Bueno, entonces, bueno, volvemos y seguimos con el libro de Daniel. Entonces estamos viendo la misma escena y estamos yendo más tranqui para que se puedan recrear, deleitarse en esto y que vean que todo esto está ejecutando los juicios que eran los cuernos, la bestia, esto, el oso, todo eso eran imperios, hombres, ¿se entiende? Y ahí estamos viendo cómo van a ser condenados. Bueno. Bueno, continuamos. En el versículo... en el versículo número 10 nos dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Acá estamos viendo que nos habla acerca de este río de fuego, nos habla de la justicia, nos habla de la ira, nos habla de que un río, fíjense, imagínense lo que son estos símbolos, un río de fuego. Es como que un fuego que fluye como un río. ¿Se entiende? Dios se sienta en el trono y empieza a ejecutar el juicio, el fuego para todos. Para vos, para este, para el impío, para esto y todo. Y ahí empieza a ejecutar los juicios a todos. ¿Se entiende? Entonces, ahí nos está mostrando. Estamos haciendo un estudio de Daniel, ahora no, mañana si quieren respondemos lo que quieran. Uy, Samara, son las 2 de la mañana en las 2 de la madrugada en España y yo estoy bostezando. Sí, tiene mucha razón. Ay, me dan más ganas de bostezar. Raúl, Seban, los juicios de los que se mencionan es para todos, es para todos los que no aceptaron a Cristo. Es para todos los que no están en el libro de la vida. ¿Se entiende? Los que no tienen salvación. ¿Se entiende? Y sí, lo que habla de que todos los que no aceptaron a Cristo es para todos, sí, desde los más grandes hasta los más pequeños. Van a haber gente que fueron honrados, que fueron buenos, que fueron, la verdad que buenos padres, todo, pero igual van a tener que rendir cuentas, porque el problema era que no aceptaron a Cristo. Por eso, la urgencia de predicar el Evangelio para que acepten a Cristo. Y no para que sean ricos y famosos, sino para que no se enfrenten a esto. Hoy estamos acostumbrados a ver un evangelio que te dicen acepta a Cristo para que seas rico. No, el Señor no murió para que seas rico. Y hay gente que dice, sí, Cristo murió para que yo sea rico, próspero y sano.
No, no murió para eso. Cristo murió para salvarte de esto. ¿Se entiende? Bueno, continuamos. Gitano, ¿cómo anda Gitano? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Entonces acá vemos que un río de fuego que procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La misma escena que vimos en Apocalipsis. Y acá vemos que millares y millares le asistían. Acá vemos los ángeles. Los ángeles que están al servicio de Dios. ¿Se entiende? Acá ya no sabemos cómo será, cómo le van a servir, pero acá estamos viendo que el rey está sentado en el trono, tiene las vestiduras de juez, toda la ira para ejecutar el juicio y miles que lo están sirviendo. Imagínense que cuando venga Satanás lo van a traer, no sé, 2 ángeles, acá lo tenés, a ejecutar el juicio. No sé cómo será el servicio, pero dice que están al servicio. Nerón, mitología cristiana. Y bueno, anda otro canal. Yo no sé qué hacen en estos canales. Sino, a ver, a mí si hay un canal que no me gusta, no estoy mirando. Si no lo aceptan es porque no han sido escogidos por Dios. Exactamente. Cuando vemos que la salvación viene de parte de Dios, que resucita al que está muerto. Continuamos. Entonces acá estamos viendo que el tribunal entra en sesión. Estamos viendo un juicio acá. En el versículo... Bueno, y en el versículo número 11 nos dice: entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Y ahí aparecen los símbolos, ahí aparecen... A ver... Por un lado, identificamos nuevamente que son imperios. Imperios nos dice que había una bestia que tenía 10 cuernos. Esta bestia era Roma. ¿Se entiende? Entonces, de Roma sale un cuerno que, a ver, en simples palabras pone un imperio, una institución, y por otro lado un hombre. El hombre es el que lo podés ver, una persona blasfemando contra Dios. Entonces acá nos dice que entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras. ¿Cuáles son estas grandes palabras de este anticristo, de este cuerno, que ya lo teníamos identificado? Blasfemias. ¿Se entiende? Blasfemias. ¿Qué significaba esto? Vemos que el hombre de pecado, el anticristo, no es una persona que va a venir en el futuro, sino que es una persona que tiene ese espíritu de pelear contra Dios, de luchar contra Dios, contra sus mandamientos, contra todo lo que es, se hace llamar de Dios. Entonces, este anticristo lo que nos va a mostrar es que habla blasfemia. Fíjense, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, que ayer lo habíamos leído, pero está bueno volver a leerlo. En Apocalipsis capítulo 13... nos habla: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a un cordero. Acá nos muestra una bestia, que era una bestia rapaz, que era semejante a un cordero. ¿Qué significa esto? ¿Quién es el cordero? Cristo. Entonces, este cuerno, o acá está identificado como una bestia también. ¿Quién es? No hace falta decir quién es tal persona o tal esto, no, es una persona que se hace pasar por Cristo. Le dicen pastor, le dicen apóstol, le dicen profeta, le dicen papa, le dicen el ungido. Entonces, ellos parecen ser como Cristo, parecen ser de Dios. Por eso nos dice que tenían los cuernos semejantes a un cordero. Y fíjense que cuando vemos a los falsos maestros se disfrazan de ángel de luz. Parecen que son de Cristo, pero nos dicen de que son lobos rapaces, y acá nos está diciendo, pero hablaba como dragón. Entonces, ¿qué significa? Parecía un cordero, pero hablaba como dragón. Y acá vemos que hablan blasfemias, se burlan de Dios, se ríen de Dios, distorsionan la palabra de Dios. Es satánico esto. Entonces, acá nos está diciendo de que en el versículo número 11 de Daniel 7,
Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, el cuerno nos dice que miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces acá nos está diciendo que la bestia es destruida. Acá nos muestra el juicio del gran trono blanco, una imagen, que el juicio del gran trono blanco nos dice de que van a ser destruidos todos estos imperios. Y que va a ser destruido el anticristo. Por ejemplo, te puede indignar que haya un pastor que se haya enriquecido con el dinero de una iglesia. Que haya tomado el dinero de una anciana que no tenía para comer. Ahí vemos bestias, porque son bestias. Hay pastores que les dicen de que si no diezman le están robando a Dios. Empobrecen a las personas. Gente que dicen, tengo que operar a mi hija que tiene un cáncer fulminante, y ellos dicen, no, ese dinero dámelo a mí, oramos a Dios y Él hará el milagro. Y después se terminan muriendo las personas, gente muertas de hambre, que pierden sus pertenencias, todo, y con estas personas que parecen corderos, pero son hijos de Satanás. Abren sus bocas para blasfemar. Entonces, a esto el Señor, la palabra nos está diciendo de que Dios va a ejecutar el juicio con todos estos hijos de Satanás. Ese cuerno pequeño, el anticristo, identificarlo como un hombre, como una persona, como alguno de los blasfemos que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Fíjense, chiribí, chiribí. El tipo anda en limusina, el tipo anda en avión privado, en Cancún, en yates. Y anda viviendo del dinero de los que no tienen Biblia. Pero el Señor nos está diciendo que va a ejecutar los juicios a todos. A los imperios y a las personas. Ese es el enfoque. Y esto es lo que tenemos que descansar. Y no por ahí estar tanto enroscado que una bestia, que esto sí, también está bueno entender el símbolo. Interpretarlo lo mejor posible. Pero en simples palabras está hablando de esto. De que descansemos. Podés estar viviendo en una dictadura. Puede ser que hayan desaparecido familiares tuyos, pueden ser que hayan gendarmes, policía, puede ser que te persigan, que entren con ametralladoras, que te maten, que haya mucha injusticia, pero el juicio del gran trono blanco nos dice que el Señor va a ejecutar los juicios. Pueden ser que hayan personas personificadas en presidentes, en figuras religiosas. ¿Se entiende? Se escuchan unos perritos ahí, sí, ahí recién lo escuché, están ahí medios locos esos perros. Bueno, entonces acá nos está diciendo que el Señor va a ejecutar los juicios en este juicio del gran trono blanco. Versículo número 12, pero también nos habla de que van a haber juicios temporales, porque el Señor también va a ejecutar los juicios en la tierra, en esta vida. Fíjense cómo lo hizo con Nabucodonosor, que lo convirtió en bestia. Fíjense cómo con Alejandro el Magno, cómo va cumpliendo los juicios en la tierra y en el juicio del gran trono blanco. Gitano, yo pienso que será un judío. Esa es la otra postura. El problema es que si va a ser judío y va a ser una persona y va a tener poder, están siendo literales. Entonces, fíjense que si decimos que el anticristo es una persona identificada, va a tener poder, estamos siendo literales. Y si somos literales vamos a tener un gran problema. Porque nos vamos a encontrar con un montón de símbolos que cómo lo aplicamos para ser literales. Entonces, al ser simbólico, es un símbolo de un tipo de persona que se va a manifestar en muchos, el anticristo. No sé qué versículos, porque estos temas lo tenemos que hablar con versículos, ver cuál es la postura. Igual yo fui dispensacionalista, yo lo estudié de esa manera, lo creía, pero no tenía sentido. El anticristo, la palabra lo dice. Sí, anticristo significa que estar en contra de Cristo o en lugar de Cristo. El tema en cuestión es que no es una sola persona que va a ser el anticristo. No, hoy en día en todas las iglesias hay anticristos. En el mundo hay anticristo, entonces no hay que estar esperando al fin de los tiempos. Bueno, en el versículo número 12 nos dice que habían también quitado a las otras bestias su dominio. Acá
Bueno, no dice que le quitaron a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Fíjense que acá ya vemos que en el versículo número 12 no está hablando del juicio del gran trono blanco, el juicio eterno, porque no hay otra oportunidad. Acá es como que se le quita la autoridad, pero es prolongada la vida. Es como que es un juicio temporal. Se termina tu reinado, pero continúa. ¿Qué significa que continúa? ¿Qué significaría que un imperio es ejecutado un juicio, es destruido, pero continúa? Acá lo que nos va a mostrar es que tiene que ver con que el imperio va a influir con cultura, con manera de pensar y todo. Entonces los imperios pueden caer, pero sus ideologías pueden seguir. ¿Se entiende? Entonces, un imperio puede caer, puede ser destruido, pero las naciones y los pueblos pueden seguir mamando de su cultura, de la idolatría, de la manera de adorar a dioses ajenos, paganos. Entonces tiene que ver con eso, como que viene un juicio, lo destruye, pero nos está diciendo que se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora va a seguir repasando un poquito lo que eran las bestias. ¿Se entiende? Ahí ya estuvo hablando acerca del juicio del gran trono blanco a las naciones. ¿Estamos bien este primer paso que vimos? Tiene que ver con eso. Sí, gitano, esa es la teoría dispensacionalista. No la creo porque fue creada en el año 1830 con Juan Nelson Darby. Toda esa teoría del rapto y todo, no la creo. Yo tenía esa postura y sé de lo que me estás hablando, pero bueno, los que creen eso, todo bien, porque no tiene que ver con una doctrina fundamental, no tiene que ver con la salvación ni nada de eso. Muy bien, vamos bien, hoy estamos un poquito más tranquilos. Muy bien, eso me alegra. Ahora, en el versículo número 13, en adelante, vamos a ver la segunda venida. Tracen una línea acá. No soy adventista, no. No, todo lo que vemos acá son símbolos, es simbólico. Lo tomamos de una manera simbólica. No soy adventista. Es una secta, la secta adventista. Muy bien. Ahí, muy bien. No sabía que la espada de dos filos era dispensacional. Yo fui dispensacionalista, me dice. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la segunda venida. Nos muestra en este enfoque. Fíjense que nos dice. Versículo número 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí que con las nubes, fíjense que acá nos dicen las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Acá no hay mucho que decir. A ver, cuando hablamos de que Cristo viene en las nubes, ¿por qué si tomamos todo de una manera simbólica, si tomamos de que todo de una manera simbólica, ¿por qué tenemos que ser literales? Si decimos que Dios va a ejecutar los juicios, es un anciano, tiene el pelo blanco, tiene un trono con ruedas y con fuego, obviamente que eso no es así. No estamos siendo literales. Ahora, si decimos que Cristo viene en unas nubes, ¿por qué decimos que tiene que ser literal? Cuando hablamos de las nubes, estamos hablando de mirar hacia arriba, hacia el cielo, que es donde está Dios, que es lo que el hombre puede ver. Entonces es como decir que Dios viene desde el cielo, desde el trono, es un símbolo. ¿Se entiende? Entonces, este símbolo nos muestra de que en la segunda venida va a venir el Señor va a venir uno que venía como un hijo de hombre. A ver, nosotros lo que tenemos que entender es que todos ojos lo verán, es que en un abrir y cerrar de ojos todos vamos a estar viendo al Señor. ¿Se entiende? Cuando nos dice de dónde viene, bueno, de las nubes, nos muestra como que viene de lo alto. Entonces acá nos dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué estamos viendo? Acá viene el Señor Jesucristo. Y nos dice en el versículo número 14, y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo esto.
de que viene Cristo, este juicio del gran trono blanco, y el Padre le da todo el dominio y la gloria y los reinos y todos los pueblos, pero ¿de qué? Estamos hablando ya de la Nueva Jerusalén, del reinado del Mesías. ¿Se entiende? Entonces, este reinado del Mesías es el que va a perdurar para siempre. El reinado del Mesías es el que no va a tener interrupción, como el reinado de Nabucodonosor, de Darío, de Ciro, de Alejandro el Magno. ¿Se entiende? Entonces, ahora ya el libro está apuntando hacia la segunda venida, el juicio, y ya entrada a la Nueva Jerusalén. Entonces, lo que estamos viendo es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Este es el reinado que se le da a Cristo. ¿Se entiende? Habla el reino de Dios, no de la Nueva Jerusalén. No, ahí está hablando acerca de la Nueva Jerusalén y el reinado. ¿Por qué? Porque si lees, estamos viendo que pone las bestias, por un lado. Después vemos que en el versículo número 9 empieza a hablar del juicio, del trono blanco, que ejecuta los juicios. Una vez ejecutados los juicios, ¿qué viene después? Viene Cristo y se le da todo el reinado y toda la autoridad para esta Nueva Jerusalén. ¿Se entiende? Estos son los pasos que estamos leyendo. Entonces vemos que a Cristo se le fue dado la gloria, el reino para todos los pueblos, naciones y lenguas, y que todas naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? No está hablando... A ver, el reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios en los cielos y en la Nueva Jerusalén y ya tiene que ver con el reinado del Mesías. ¿Por qué? Porque hoy acá en la tierra el reinado de Dios no funciona. Acá el que reina es el príncipe de las tinieblas. Fíjense, vayan al mundo y fíjense quién le da la gloria a Dios, nadie. Entonces lo que está hablando es que después del juicio del gran trono blanco, ahí se va a establecer el reino de los cielos para todos nosotros, ¿se entiende? De esto nos está hablando. Y dice que su reino, dice que uno que no será destruido. Entonces, no sé qué me estarán hablando a mí, que el reino de Dios funciona, pero hay otros más. No sé qué estarán hablando, cuál es la doctrina. Yo estoy haciendo una lectura bastante simple que nos está mostrando Daniel. Fíjense que nos dice, su reino no será destruido. ¿Se entiende? Por eso, el aliento y el consuelo para el pueblo de Israel que está en Babilonia es que los gobiernos terrenales van a ser todos destruidos. Van a pasar. Los reinados de hoy en día también van a pasar, van a terminar, van a caer. Pero este es el reino que va a perdurar. Por eso está hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se va a establecer en esta vida eterna. Por eso ya estamos viendo de que el Señor ya ejecutó los juicios a los impíos, a los que no aceptaron a Cristo. Y ya está apuntando al reinado del Mesías. Este reinado eterno, que no va a caer nunca. Entonces, si ya sabemos que el reinado con Cristo... Ya sabemos que con Cristo vino el reino de los cielos a la tierra, pero entendé que acá estamos leyendo la parte del juicio del gran trono blanco y cuando el Señor le da toda la autoridad a Cristo y es este gobierno que no será destruido. Estamos leyendo eso, no es muy complicado. Bueno, versículo número 15. Y se turbó mi espíritu, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Esto era todo un sueño. Recuerden que ahora después vamos a ver en el capítulo número 8, que lo vamos a ver la semana que viene, nos va a mostrar que en el capítulo número 8 sigue mostrando más de los imperios, de los gobiernos, de Alejandro el Magno, de Grecia, de Ciro, empieza a hablar un poco, mucha historia va a haber acá. Pero sigue hablando de lo mismo. Pero lo otro va a ser una visión, esto es un sueño, lo otro va a ser una visión, pero bueno, dice... Me acerqué a uno de los que asistían, le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esto, acá es donde vemos que le está interpretando lo que había visto. Ayer estuvimos viendo esto. ¿Se entiende? Ayer vimos qué es lo que representaban las bestias.
Entonces ahora, después de esto, Daniel dice que termina de ver el sueño, porque acá termina de ver el sueño con la segunda venida, con el juicio, con el reino de Dios y todo. Pero ahora vemos que él tuvo el sueño, pero no entendía nada. Entonces ahora nos está diciendo que se acercó a uno de los que asistían, y esto es un ángel. Entonces le va a empezar a preguntar a un ángel qué es lo que significa esto. Y ahí le empieza a explicar. Por eso ahora solamente lo leemos y vamos a ver que nos está hablando que las bestias lo que significa. Por eso en el versículo dice que le pregunté acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahora le va a dar el significado. Por eso, en los significados no tenemos que andar buscando ni en Google ni en ningún lado. En la misma Biblia está. No, no estás entendiendo lo que estamos leyendo el libro de Daniel acá. A ver, ya sabemos que el reino de los cielos ya viene. Venga el reino de los cielos a la tierra. Es cuando hacemos la voluntad de Dios, que todos hacen la voluntad de Dios en el cielo. Pero en esta tierra no funciona. ¿Por qué? Porque no, a ver, nadie hace la voluntad de Dios en la tierra entre los impíos y todo. Entonces el reino de los cielos ya vino para los hijos, pero acá ya estamos viendo el reino de los cielos ya reinando Cristo con sus hijos. Esta es la diferencia. Vos me estás hablando del reino de los cielos terrenal ahora, que nosotros estamos viviendo en esta tierra corrupta y que venga el reino de los cielos que ya se estableció. Sí, eso es una cosa, pero acá está hablando después del juicio del gran trono blanco, ¿se entienden? Nadie hace la voluntad de Dios. Obviamente que los hijos intentamos hacer la voluntad de Dios, pero aún así, con cuerpos pecaminosos, ya no se puede hacer la voluntad de Dios con la perfección. Por eso, ya en el reino de los cielos vamos a tener vestiduras santas y ahí sí vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿entienden? Bueno, acá nos dice en el versículo número 17 que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Listo, ya lo sabemos, ya lo habíamos visto, que el reino de los cielos, el reino de la tierra, que está representado por 4 reyes, nos está diciendo que se van a levantar 4 reinos que son 4 bestias. Después recibirán el reino de los santos, del Altísimo, y poseerán el reino del siglo eternamente y para siempre. Fíjense, para que entiendan un poquito más, vamos a Apocalipsis 22:5, que nos habla esto acerca de el reino eternamente para siempre. Apocalipsis 22:5. Nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos cosas que deben suceder pronto. Versículo número 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se entiende? Acá lo que está hablando es cómo se debe esperar que vengo pronto, está diciendo el Señor. ¿Se entiende? Cuando deja toda la profecía escrita, vengo pronto. Entonces está diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bueno, acá nos está mostrando que Juan, con la otra óptica, está mirando exactamente lo mismo. La segunda venida, vengo pronto. ¿Se entiende? Entonces, volvemos acá, y acá está hablando de lo mismo. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. Está hablando de lo mismo que cuando a Juan le dice, vengo pronto. ¿Se entiende? Y acá le está diciendo, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Está hablando de lo mismo. La esperanza en este reino celestial. La esperanza del gobierno del Mesías. Y esto es para nosotros. Nuestra fe tiene que estar puesta en esto. No dónde va a venir el anticristo, que si nace, si es judío, si es de Asiria, si es de que nace el falso profeta. No, eso te va a traer paranoia. Nosotros descansamos en que va a venir, vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. Entonces va a venir pronto el Señor Jesucristo, pero antes vamos a tener que aguantar todos estos imperios, todas las bestias, toda la maldad del hombre. Pero quédense tranquilos que va a haber un juicio, el juicio del gran trono blanco. Bueno,
En el versículo número 19 nos dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que es diferente a las otras, espantosa en gran manera y tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras y hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos tenía en su cabeza. Esta es la cuarta bestia, que dijimos que era Roma. Ya lo habíamos visto esto. Y del otro, que había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas. Bueno, acá está hablando de Roma, de estos imperios, de los 10 cuernos, y que habíamos hablado del cuerno, que era una persona. ¿Se entiende? Algunos lo toman como el anticristo, otras personas lo tomamos como personas que actúan como anticristo. Personas, decimos, no una persona exacta. Insisto, el que quiera pensar la postura que quiera, esto no es una doctrina fundamental, así que no está todo bien con eso, porque... ¿Qué significa cuerno? Cuerno significa poder y autoridad. En el reino de los animales se caracterizan por la autoridad según el cuerno. Entonces, cuando vemos que hay 10 cuernos en Roma, significa de que cuando caiga Roma van a haber 10 reinados. Yo cuando digo rey serían varios reinados, no 10 precisamente. Entonces, 10 reinados, 10 imperios que van a venir después de Roma. Esto ya tiene que ver con la modernidad. ¿Se entiende? Entonces, cuando habla del cuerno tiene que ver con eso. Carlos Reguera, tremendo estudio. Es trabadito el libro, pero bueno. Pasa que yo trato de que hay muchas personas nuevas que por ahí están, y entonces trato de ponerme a que lo entiendan todos. Si hay personas que más o menos ya tienen claro, lo entienden, uno ya va y habla acerca de los cuernos, de los cosos, de la historia de Alejandro y se mete más en la historia, pero eso confundiría más a otras personas, así que por eso vamos despacito y tranqui. Paladina de Cristo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya te hicieron la entrevista o cómo estás? ¿La van a hacer? ¿Cómo va eso? A ver si no se me traba la rodilla. Carlanga, ¿cómo estás, Carlanga? Bueno, versículo número 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, acá estamos viendo de que este cuerno nos habla de ese cuerno como el anticristo. Entonces, este cuerno hace guerra contra los santos. Entonces, estamos viendo cómo personas, pastores, como el Papa, cómo personas hacen guerra contra el mismo pueblo de Dios. Ahí están haciendo guerra, ¿se entiende? Cuando viene un pastor y te dice que tenés que bailar, que danzar, que vomitar, que volar, que ir al tercer cielo, te empieza a hablar acerca de que es guerra contra los santos. ¿Se entiende? Todo eso es lo que tenemos que... Muy bien, ahí en el canal del Dr. Enuel, decime, así ya les digo ahora a los hermanos que se conecten, no sé por dónde va a salir. Y ahora ya le avisamos al grupo para que se conecten. Así que a las 21:30 horas... Ah, pero 9:30 horas, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De tu país? No sé de dónde. Decide qué país, así ya cada uno porque... Ah, 9:30 horas de Puerto Rico. La hermana Paladina de Cristo, Marjorie López, va a estar en el canal del Dr. Enuel Hernández, le va a hacer una entrevista, así que va a estar muy linda. Así que a todos los hermanos que ya conocen al Dr. Enuel Hernández, que ya conocen a Paladina de Cristo, va a haber una entrevista muy linda seguramente. Y bueno, y para los que no conocen al Dr. Enuel Hernández y a las que no conocen a Paladina de Cristo, se suscriben a sus canales. Así que va a estar muy bueno. Bien, en Argentina 1 hora de diferencia, muy bien, perfecto. 22:30 horas de Argentina. Bueno, vamos a ir terminando ya. Entonces, en el versículo número 22 nos dice: hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó a tiempo. Y llegó el tiempo, perdón. Acá nos habla de que este anticristo va a estar ejecutando persiguiendo a la iglesia, distorsionando todo, persiguiendo a los santos, hasta que venga este anciano, este juez, a ejecutar los juicios. ¿Se entiende? Más de lo mismo, no es muy complicado acá.
nos dice, y los santos recibieron el reino. Entonces acá nos está mostrando de que cuando Dios ejecute el juicio a todas estas personas, al anticristo, las personas que persiguen a la iglesia, les ejecuta el juicio y los santos recibirán el reino. ¿Se entiende? Esto es lo que estaba hablando, que una persona acá en TikTok no me podía interpretar esto. Me decía, el reino de los cielos ya está acá, ya está acá. No, está hablando de que recibieron el reino. ¿Se entiende? Todavía no recibimos este reino. Esto viene después de la segunda venida. Muy bien, Lou Martínez. Ahí está el canal del doctor Enuel Hernández. Versículo número 25. Nos dice, hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué vemos? Este anticristo, estas personas, nos dice que se sientan en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y se opone a todo lo que sea objeto de culto. Estamos hablando de este tipo de personas. Este tipo de personas nos dice que hablará en contra del Altísimo. Estas son las blasfemias. Y no estamos acostumbrados a ver blasfemos en las redes sociales y en todas partes, blasfemando contra Dios. Dicen que el Espíritu de Dios es vomitar, caerse al suelo, es hacer todas esas cosas. Estamos acostumbrados a ver de personas que están blasfemando contra Dios. Está hablando de ese espíritu, identificando personas. Entonces, el libro de Daniel está identificando tanto los gobiernos como personas que actúan de esta manera. Pueden ser personas gobernantes, pastores, predicadores, lo que sea. Y nos dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y el tiempo y medio tiempo. Bueno, acá ya vamos a ver un poquito después los símbolos en cuanto a esto del tiempo y medio tiempo. En simples palabras, es un tiempo prolongado. Algunos se vuelven locos haciendo matemáticas y con estas cosas y terminan sacando conclusiones erróneas. Pero no, en este primer paso del estudiar Apocalipsis, no quiero entrar en todas esas posturas. Entonces está hablando en un tiempo prolongado. Lo que está hablando es que pensarán cambiar los tiempos y la ley. El anticristo va a querer cambiar la ley de Dios. Va a querer establecer su propio gobierno, como hacen muchos predicadores, muchos pastores, muchos curas, muchos sacerdotes, muchos religiosos. ¿Se entiende? Exactamente, con las leyes de género también blasfeman contra el Espíritu Santo desde los colegios. Por eso ahí estamos identificando lo mismo en nuestra vida particular, esa es la idea. ¿Se entiende? Bueno, versículo número 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Nuevamente estamos viendo que el juicio de Dios hacia las personas con esta manera de actuar, esta manera de vivir, atentando contra Dios, destruyendo su ley, blasfemando. Versículo número 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Acá estamos viendo la victoria final del pueblo de Dios. ¿Se entiende de lo que está hablando? Este es el aliento para el pueblo que decían, ay, pero si acá con Ciro, acá con Darío, con esto, aguantara esto, nosotros lejos de Jerusalén, nuestro pueblo está destruido, no tenemos consuelo, no tenemos aliento, no tenemos nada, no sabemos hacia dónde ir, Dios nos abandonó. No, Dios no los abandonó nada, dice el Señor. El Señor le está diciendo con símbolos de que se van a levantar imperios, personas que van a ser personas religiosas en contra de Dios, en contra del objeto de culto, en contra de todo, y que el Señor dice que va a ejecutar los juicios a todos. Y que después vendrá el reino y el dominio y la majestad le será dado a ellos. ¿Se entiende? Por eso nos dice que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Este es el reino de Dios, este es el consuelo. Por eso debemos seguir, por eso debemos insistir sabiendo lo que nos toca vivir. No como Lelo, ay, ¿por qué? Dios me abandonó. Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Señor, reprendo espíritu de esto. Y ahí están la gente que no entiende nada. Entonces, y acá nos está diciendo que cuyo reino es un reino eterno. Entonces vuelve a remarcar, para siempre, reino eterno. Entonces está diciendo que este imperio cae, este imperio cae, este imperio cae, este reino cae, este rey cae, este papa cae, este cura cae, este pastor cae. Van cayendo todos
excepto el reino de los cielos, que es eterno. No va a caer, va a estar firme, y los hijos del Altísimo son los que estarán ahí. ¿Se entiende cuál es el consuelo, cuál es el aliento para el pueblo de Dios? Y terminamos en el versículo número 28 que nos dice: aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, ¿qué significa esto? El objetivo de esto no es que diga, no, que vi que bueno, que viste un oso, un elefante, un dragón. Ese no es el objetivo. El objetivo es que hayan entendido que dentro de la sociedad en la que están viviendo, donde ven que van creciendo mucho los imperios y la maldad del hombre, y los anticristos y las personas y la maldad, que descansen de que hay un juez justo, un anciano justo. Ese es lo bueno de sacar todo esto. Lo bueno de todo esto es que Dios va a ejecutar los juicios en el medio de estos imperios, y para nosotros también. A los imperios, a los impíos, a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos profetas, los que se enriquecieron con diezmo, a los papas, a los gobernantes de este mundo, el Señor va a ejecutar los juicios, nos dará sus vestiduras santas, vendrá el Cordero, le dará todo el dominio, la autoridad para reinar, y ahí reinaremos con Él. Y ya enjugará todas nuestras lágrimas y las cosas han pasado, y qué lindo todo eso. Claudio, ¿cómo andas, Claudio? ¿Todo bien? Hubo un tiempo que tenía que dar a conocer la visión, no guardárselo. Sí, ahí se mezcla lo literal con lo simbólico. Y puede ser también, insisto, que en toda esta área las posiciones que uno tenga no tiene nada que ver con la salvación y estas cosas. Por eso alguno puede tener ese... Para mí no, para mí el tiempo... el tiempo está hablando el tiempo del proceso de los gobiernos y que tiene que ver con eso. Pero bueno, mis queridos hermanos, lo dejamos acá. Espero que se haya entendido hoy, que haya cerrado un poquito más lo que vimos ayer, que fue un poquito confuso. Vi mucha gente que decía que no lo entendía, que hasta le dolía la cabeza y cosas así. Pero bueno. ¿Cómo andan ahí los TikTokers? ¿Me están viendo? Muy bien, Paola Castro, más tranquilo. Sigue Alejandro el Magno. Exactamente, Alejandro el Magno. La semana que viene, en el capítulo número 8, va a aparecer Alejandro el Magno con un poquito más de enfoque, con más visión. Muy bien, Josecito Jofre. ¿Estás de asado hoy? ¿Hoy te vas de pesca? Ah, no, el viernes te vas de pesca, ¿no? Sí, después sigue toda historia. No toda historia. Van a aparecer profecías que tienen que ver, que se cumplen con la historia. Estuvo mejor, me dice Mec L. Sí, ayer, no sé si fue mucha información o lo que sea. Igual hoy bajó un poquito. Espero que entiendan eso nada más. Los símbolos de las bestias que habla de los gobiernos y los reinados. Nada más. Lo vuelven a repasar y lo van a entender. Diego, ¿podemos comer carne el viernes? Claro que podés comer carne el viernes, el jueves, Semana Santa, cualquier día. Esto que tiene que ver con... esto es una tradición católica, que la carne roja la representan con la sangre de Cristo. Entonces no podés comer carne en las Pascuas. Es una locura. Cuando vemos que en las Pascuas de Éxodo habían comido carnes rojas. Y los judíos comen el cordero pascual. Así que no sé qué tiene. La Biblia no lo prohíbe, pero tampoco lo aprueba. Así que si no te manda a hacerlo, no tenés por qué hacerlo también. No. Hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe, pero tampoco que las aprueba. Entonces, ahí donde... Son tradiciones, esas son tradiciones del hombre. Viene de la Iglesia Católica. Coman tranquilo, yo no tengo problema. Acá con lo caro que está la carne en Argentina, me parece que no voy a comer nada de carne, pero no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión económica. Pero bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces me comí un asado me imagino? Pero no, eso tiene que ver con una tradición católica, que es una tradición que no está en la Biblia. A fiesta de las fiestas solemnes. Bueno, ahí anotamos y hablamos de las fiestas solemnes. Es más, mañana ya vamos a tocar temas de la Pascua ya.
porque estamos en Semana Santa y mañana vamos a tratar estos temas. Vamos a ver bien lo que es la Cuaresma católica, lo que son los huevos de Pascua, lo que es la Pascua judía, cómo nosotros tenemos que el memorial de la Pascua. Bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos, con una pizza feliz. Muy bien, ahí está. Bueno, sí, mañana vamos a charlar el tema de las Pascuas y todo lo que conlleva esta fecha. Así como cada fecha vemos, por ejemplo, en el Día de los Enamorados vimos todo lo que significaba y bueno. eh, Bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración. Así que bueno, los dejo tranquilos ya y continuamos el día mañana con las preguntas y respuestas. Samuel, ¿me recuerda? Sí, me acuerdo el nombre de Samuel. Tenés un nombre medio raro ahí en... Bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos estás ayudando a entender este libro que es muy confuso. Para muchos historiadores, teólogos, también es confuso, cuanto más para tu humilde remanente, poderoso Dios. Por eso te pedimos que nos des el entendimiento, la capacidad de poder discernir y que nos quede un mensaje final que sea saber de que todo lo que pasa en este mundo, todos los imperios, por más descontrol y desorden que haya, tú tienes el control de todo y todos ellos perecerán y tendrán que rendir cuentas delante de ti. Pero tu reino es eterno, poderoso Dios. Tu reino no tiene fin, tu reino está gobernado por el Señor Jesucristo y descansamos en Él. Él es justo, fiel y verdadero. Gracias, poderoso Dios, por llamarnos, por enseñarnos estos libros, por corregirnos y porque el Espíritu Santo cada día nos guíe hacia toda la verdad, que nos guíe hacia vivir en santidad y poder entender los tesoros de estos libros. No para ser teólogos, no para jactarnos de tener conocimiento, sino para poder conocer tu palabra que nos has dejado, que es perfecta y que es maravillosa. Te entregamos este día en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Muy bien, terminamos, mis queridos hermanos. Bueno, muy bien. Puesto los ojos en Cristo. Muy bien. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado. Nos vemos mañana, 19:30 horas. Así que bueno, ya saben, en el canal del doctor Enuel Hernández, en una hora, para que sepan, en una hora, le va a estar haciendo una entrevista a la hermana Marjorie López, paladina de Cristo, que la pueden encontrar en TikTok. Así que ya seguramente va a estar muy buena la entrevista. Así que los invitamos a todos a que se suscriban al canal del doctor Enuel Hernández. Así que bueno, nos estamos viendo, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Así que los dejo tranquilos y nos vemos mañana, 19:30 horas de Argentina. Que Dios los bendiga.